vamos a deducir de una vez por todas las fórmulas que necesitas para hacer los ejercicios. Y de acá salen las fórmulas que el profesor te pone para resolver los ejercicios, ¿ok? Entonces, ya habíamos dicho que el movimiento uniformemente variado significaba que la velocidad aumentaba linealmente en el tiempo, ¿ok? Aumentar linealmente en el tiempo significa que su comportamiento es rectilíneo, por eso es una línea recta, ¿ok? Y ese aumento que él tiene no es un aumento a lo loco, sino que es un aumento que siempre es el mismo en el tiempo. Acá se ve en los cálculos que hice que la velocidad inicial era de 3 metros por segundo, ¿verdad? Pasó un segundo y la velocidad es de 8. Pasó otro segundo más, la velocidad es de 13. Entonces, al principio era 3, luego 8, significa que aumentó 5, y de 8 a 13 también aumentó 5. Significa que esa tasa fija a la que va aumentando la velocidad a medida que transcurren los segundos es lo que nosotros conocemos como la aceleración. Para que en un instante de tiempo fuera a 3 metros por segundo y después aumentara la velocidad a 8 metros por segundo, tuvo que tener una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Y habíamos dicho que como era el comportamiento de la velocidad era rectilíneo uniforme, cuando calculabas la pendiente te daba pues esa aceleración promedio, ¿ok? Es promedio porque estamos evaluándolo en un intervalo de tiempo de T1 a T2, calculábamos la pendiente y me daba la aceleración, ¿ok? Y como te podrás dar cuenta acá no me da una función, sino que me da una constante, ¿ok? Que es esta que está expresada acá, es como si acá yo expresara y acá hubiese puesto el orden de 5, y va a ser siempre 5 metros por segundo al cuadrado, no importa el tiempo que transcurra, la aceleración es la misma porque en este movimiento la aceleración es constante. Eso significa que si yo quisiera evaluar la aceleración cuando el tiempo es t1, esa aceleración en un instante puntual en el tiempo se llama aceleración instantánea, ¿ok? Y va a ser siempre de 5 metros por segundo al cuadrado porque es constante. En T1 va a valer 5, en T2 va a valer 5, en T3 va a valer 5 y en todos los test que existan va a valer 5 metros por segundo al cuadrado porque es una constante. Eso significa que si yo quisiera evaluar la aceleración no en un instante de tiempo, o sea, no la aceleración instantánea, sino la aceleración promedio, que sería promediando un tiempo 1 con un tiempo 2, por ejemplo, en un intervalo de tiempo, como la que ves acá, que la aceleración promedio no es más que restar la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta aceleración, como es una constante, no importa el intervalo de tiempo que tú agarres, va a ser igual, va a ser los 5 metros por segundo al cuadrado porque la aceleración es constante todo el tiempo. O sea que en un movimiento uniformemente variado, la aceleración instantánea y la aceleración promedio son iguales. Y a partir de esa equivalencia que ves acá, es que vamos a usar esta fórmula de acá para deducir pues las otras, ¿ok? Así que vayamos a eso. Bien, recién dijimos que la aceleración promedio y la aceleración instantánea eran iguales para un movimiento uniformemente variado, porque cuando tú calculabas la pendiente de esto te daba pues una constante. Entonces la aceleración promedio y la instantánea eran iguales, lo que significa que como esta es la fórmula que representa a la aceleración promedio, yo la puedo igualar a la aceleración instantánea. La aceleración instantánea en los ejercicios es como cuando te dicen calcúlame la aceleración a los 2 segundos o a los 5 segundos de haber iniciado el movimiento, ¿ok? Entonces, esa aceleración que a vos te piden en los ejercicios es la aceleración instantánea, a menos que te digan calculame la aceleración promedio. Pero como en este caso es un movimiento uniformemente variado, la aceleración promedio y la aceleración instantánea es la misma. Así que esta fórmula que ves acá, que es la velocidad, que es la aceleración promedio, la podés igualar con A. Le quitas el guión, que significa aceleración promedio, y la igualas a la aceleración instantánea. Esto que está acá es igual que esto, porque ambas aceleraciones son iguales. Ahora, TI y BI, acordate que I significaba pues velocidad inicial y velocidad final en un tiempo inicial y tiempo final, ¿no? El tiempo inicial lo podemos igualar a 0 por cuestión de conveniencia. O sea, en vez de arrancar acá, por ejemplo, el movimiento comienza desde el origen, ¿ok? Y
como el tiempo inicial va a ser 0 segundos, a los 0 segundos, entonces mi velocidad inicial, en vez de ser VI, lo denota con V sub 0, porque lo que está diciendo es que la velocidad esta va a ser cuando el tiempo es 0. Cuando el tiempo es 0, la velocidad es V sub 0, que es la velocidad inicial, ¿ok? Ahora, con la velocidad final, en realidad puede ser cualquier velocidad durante todo el recorrido, cualquier velocidad en cualquier instante del tiempo. Por tanto, este tiempo final realmente lo puedo igualar a t, a cualquier t. Y la velocidad final puede ser cualquier velocidad, así que en vez de poner bf, dejo v sola y t sola. Acordate que está 0, entonces me queda v menos v sub 0 entre t, ¿ok? Ahora, si yo despejo v, este que está dividiendo paso a multiplicar a por t, y este que está restando lo paso para el otro lado sumando, me va a quedar realmente la ecuación de la velocidad, que va a depender de la aceleración, del tiempo y de la velocidad inicial, ¿ok? Si la velocidad inicial es 0, pues va a depender solamente de la aceleración y del tiempo. Y tiene lógica, porque acordate que en este movimiento la velocidad aumenta linealmente en el tiempo con respecto a la aceleración. Mientras más acelero en el tiempo, mayor velocidad va a tener, a menos que sea una aceleración negativa, y lo que va a hacer en el tiempo es disminuir la velocidad. Pero entonces ya tenemos la primera ecuación que, bueno, corresponde con lo que habíamos dicho anteriormente acá para describir pues, la función de la velocidad. Bien, hace un rato deducimos esta ecuación que ves acá, que sí la estás usando, solamente que normalmente vos la ves volteada. Velocidad es igual a velocidad inicial más A por T, pero está, como es propiedad conmutativa, la puedes voltear, ¿verdad? Ahora, esta otra que ves acá nos va a servir para deducir otra clase de ecuación que también usás mucho. Vamos a tratar a partir de esta deducir la del desplazamiento, ¿ok? Entonces, ¿pero qué es esto? Esto es una velocidad promedio, que no es más que la media aritmética de las velocidades, que lo que significa eso es sumar las velocidades y dividirlas entre dos, ¿ok? Pero esto solamente se puede expresar de esta forma cuando la aceleración es constante, porque cuando la aceleración es constante, la función que describe la velocidad es una recta, ¿ok? Solamente cuando la velocidad describe una recta es que la velocidad promedio se puede calcular como una media aritmética, si no, no. Porque si no tuviera este comportamiento, la fórmula de la velocidad promedio sería esta, que no es más que el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿ok? Acuérdense que la velocidad promedio era cuando la partícula se trasladaba desde la posición inicial a la final en una unidad de tiempo, porque no se trasladaba desde el punto A hasta el punto B con una teletransportación, no, tenía que trasladarse a través de un intervalo de tiempo. Y entonces la velocidad promedio no era más que restar la posición final menos la inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando yo realmente calculo la velocidad promedio, obviamente que acá tenemos la función de la velocidad, pero no tenemos la función de la distancia, pero para no enredarles la vida yo la obtuve acá, y si yo evalúo la velocidad promedio en el intervalo de tiempo, por ejemplo, de 0 a 1, cuando yo sustituyo 0 aquí para el segundo 0, me da que el desplazamiento inicial era cuando estaba en el origen, 0, y el desplazamiento final era 5.5 metros, ¿ok? Cuando yo sustituyo estos valores acá y el intervalo de tiempo de 0 a 1, me da que la velocidad promedio es 5.5 metros por segundo. Si utilizo esta fórmula que habíamos dicho, donde la velocidad inicial es 3 y la velocidad final, por ejemplo, es 8 en el intervalo de 0 a 1, pues en esta fórmula solamente necesito la velocidad inicial más la final dividida entre 2 y me da 11 entre 2, 5.5. Lo que significa es que en una función donde la velocidad se comporta de forma recta, la velocidad promedio va a ser igual que la media aritmética, y acá está comprobado. La velocidad promedio fue igual que la media aritmética y fue comprobado. Entonces ahora nos quedamos con esta fórmula para deducir la ecuación que tú usas en los ejercicios del desplazamiento. Entonces habíamos quedado en esta fórmula. ¿Pero por qué insisto tanto en esta fórmula? Porque a partir de esta fórmula puedo deducir esta otra. Esta otra seguramente la conoces, que es la fórmula en la cual podés calcular el desplazamiento cuando conoces la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace para llegar
de acá a acá. Pues primero, en principal, tenés que recordar que esto era la velocidad promedio cuando la aceleración es constante y lo que representaba era la media aritmética pues de las velocidades, ¿ok? Entonces, solamente cuando la aceleración es constante es que la velocidad promedio es igual a esto, a la media aritmética de las velocidades. ¿Por qué? Porque cuando la aceleración es constante, la velocidad se comporta uniformemente en el tiempo, o sea, que se comporta linealmente, en forma recta, y eso hace que sea posible calcular una media aritmética, ¿ok? Entonces, como dijimos, esta fórmula es igual a esta otra. Esta otra es para calcular la velocidad promedio de cualquier partícula, aunque no se comporte la velocidad de forma uniforme en el tiempo, sino que varíe de cualquier manera. Pero, esta fórmula, cuando tú calculas la velocidad promedio, debería ser diferente a esta, pero como estamos hablando de un movimiento que se comporta uniformemente en el tiempo en cuanto a la variación de la velocidad, pues entonces, en este caso sí la vamos a poner como iguales, ¿ok? Ahora, una vez que tengamos esto así, olvidamos esto por un rato y seguimos con esta, que es la velocidad promedio, ¿ok? La velocidad promedio ya dijimos que era el cambio de posición de la partícula en un intervalo de tiempo, o sea, cuando cambia de la posición inicial a la final en un intervalo de tiempo. Esto lo explicamos en videos anteriores, ¿ok? Ahora, esto lo podemos transformar de la siguiente manera. El tiempo inicial realmente lo podemos poner en 0 segundos, o sea que el tiempo inicial realmente sea 0, no 1, 2 o 3, sino que inicie en el origen, ¿ok? Cuando todavía no empezó el movimiento, en 0. Por tanto, TI se va a describir como T sub 0, pero T sub 0 va a valer realmente 0, pero en T sub 0 también va a estar una distancia inicial que, como es T sub 0, ya no puede ser XI, sino que se va a describir como X sub 0, ¿ok? Y la distancia final va a ser cualquier X y el tiempo final va a ser cualquier T. De manera que esta va a quedar así y este T sub 0, que es igual a 0, pues cuando restas T menos 0 es T. O sea que esto quedó de esta manera, más simple que así, ¿verdad? Porque T realmente igual sigue representando un intervalo de tiempo, cualquier tiempo T que haya pasado desde la posición inicial a la final. Así que expresar ese intervalo de tiempo así o así es igual, porque lo que estás diciendo es cuánto tardó la partícula de moverse de un lugar a otro. T, ok, ya estamos así. Y tenemos una posición inicial y una final, igualito, ¿verdad? Bien, entonces ahora esta T que está dividiendo pasa a multiplicar de este lado. Y esto queda igualito a lo del numerador. Lo tenemos así, ¿ok? Lo tenemos así. Ahora, esta velocidad promedio, como dijimos que es igual a esta, vamos a sustituir la fórmula en esta, ¿ok? Por eso es que queda la fórmula esta por T igual a X menos X sub 0. Lo único que hicimos es acá sustituir la fórmula esta aquí. Bien, ahora lo que hicimos acá es voltear la fórmula, ¿ok? Porque da igual que esté de la izquierda o a la derecha. Y este que estaba dividiendo, pues lo pusieron como si fuese un medio, es lo mismo que tenerlo así, un medio de la suma de las velocidades por el tiempo, ¿verdad? Ahora, también conocemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta velocidad la sustituimos en esta otra acá, y por eso es que esto me queda así, ¿ok? Esto que está acá entre paréntesis negro es la velocidad. Entonces, si yo sumo estas dos velocidades, me queda 2v sub 0 más a por t, y todo eso multiplicando la t. Y el un medio como siempre, pero después esta t va a multiplicar a este y a este, y a la vez este medio divide a este y a este, de manera que este se va con este, me queda b sub 0t, porque esta multiplicaba a esta, y después esta t también multiplica a esta otra, ¿verdad? Entonces, como este 2 también divide a esta, entonces me queda a por t cuadrado entre 2. Esto que está acá es la fórmula realmente del desplazamiento, pero si tú no conoces el desplazamiento inicial, o sea que cuando la partícula comienza a moverse lo hace desde, por ejemplo, puede ser de dos formas que comience el movimiento. Ya con una distancia previa, una distancia inicial conocida, o cuando esa distancia inicial es cero, o sea, que no existe una distancia inicial, sino que parte desde el punto de partida. Cuando es así, cuando esto es cero, pues aparece la fórmula que normalmente tú ves en pues en la ecuación que te enseña el profesor. Pero esta otra es muy útil, ¿ok?
Después en los ejercicios te voy a decir por qué es útil, ¿ok? Pero de todas maneras igual podés utilizar esta, pero esta te va a ayudar muchísimo más. Y ahora por último vamos a tratar de deducir la última fórmula, pero a partir de esta fórmula que ves acá, que esta también es del desplazamiento. Vos podés calcular el desplazamiento conociendo las velocidades y el tiempo, ¿ok? Y si x sub 0 es 0, pues tendría solamente x aquí, ¿ok? Pero bueno, esta fórmula, a partir de esta vamos a calcular la última, ya vas a ver. Bien, como había dicho, esta ecuación que ves acá iba a servir para calcular otra, para deducir otra, que es esta que está acá, que es la ecuación de la velocidad, que depende de la velocidad inicial, la aceleración y el desplazamiento, precisamente, ¿ok? Y esta que ves acá, que ya hablamos de ella anteriormente, sirve para calcular el desplazamiento cuando tienes conocidas la velocidad inicial y el tiempo, así que esta la puedes usar también. Esta que ves acá, como está restando, la puedes pasar para el otro lado sumando y pudieras obtener el desplazamiento, siempre y cuando la partícula haya partido desde una distancia inicial, ¿ok? Alejada del origen. Pero si la partícula inicia de estado de reposo sin haber avanzado nunca una distancia previa a empezar el movimiento y su estudio, o sea que x sub 0 sea 0, pues simplemente hacemos 0 esto y quedaría x igual a 1/2 de la suma de ambas velocidades por el tiempo, ¿ok? Ahora, para llegar acá, usamos esta y también esta. Para esta fórmula que está acá es la de la velocidad, que es prácticamente como esta, solamente que esta va a depender de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, y esta va a depender de la velocidad inicial, la aceleración, pero el desplazamiento, ¿ok? O sea que son fórmulas que te pueden servir para obtener la velocidad. Pues de esta fórmula que ves acá, despejo t. Obviamente que esta que está sumando pasa para el otro lado restando, y esta a que está multiplicando pasa a dividir. Esta t la sustituimos en la fórmula esta, y por eso es que pongo acá que esto va a ser esto, ¿ok? Al final me queda así. Obviamente que los denominadores están dividiendo toda la expresión. Por eso que la pongo así, 2 por a. Y queda esto y el producto de este, ¿ok? Ahora empezamos a hacer la propiedad distributiva este por este, ¿ok? Y después este por este, y este por este, y este por este. Cuando hago este por este me queda esta parte de acá, y cuando multiplico b sub 0 por este otro, como hay un negativo, me queda restando, pero al cuadrado, porque es 2 veces la velocidad inicial. Ahora, este por este también me queda el cuadrado, y cuando multiplico este por este me queda negativo. Esta expresión y esta expresión son iguales, y se van a eliminar, quedándome solamente b sub 0 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Esto lo puedo voltear y me queda así. ¿Ok? Se juega mucho con las propiedades conmutativas y ese tipo de cosas. Entonces, después, yo lo que puedo hacer es que esto que está acá, lo paso para acá a multiplicar. ¿Ok? Por eso es que me queda 2a y esto ahorita lo dejamos entre paréntesis, ¿verdad? Y esto que estaba restando lo paso para el otro lado sumando, por eso es que me queda sumando, para dejar la velocidad sola. ¿Ok? Ahora, esto me queda así, pero si yo tomo que la distancia inicial es 0, o sea que es el punto de partida, ¿ok? No arranca con cierta ventaja. Imagínate una carrera en el que ambos competidores salen del punto de partida. Pero ¿qué pasa si tú le dices, no, te voy a dar una ventaja? Tú te pones a 10 metros y yo desde más atrás. Pues la persona esa que tiene esos 10 metros de ventaja tendrían este x sub 0, ¿ok? Serían 10 metros. Y en tu caso tú tendrías x sub 0, 0. Bueno, si yo a esta fórmula que está acá digo que no tiene distancia inicial, sino que está en el punto de partida, que es 0, pues a esto yo lo puedo llevar a esta expresión que está acá, ¿ok? Esto que está acá simplemente lo volteé, porque se puede voltear, es una suma. Cuando yo esto lo pongo en 0, te queda la que vos conocés. Pero esto es muy útil, esta fórmula es así, con esto así, porque cuando a vos te ponen que un auto, una partícula, lo que sea, tiene cierta ventaja, no parte desde 0, sino que tiene una ventaja de tantos metros hacia adelante, pues es mejor tener una fórmula así para ya
saber que en este caso pues la puedes usar directamente, ¿ok? Y eso ya te vas a dar cuenta en los ejercicios que vamos a hacer. Bien, y para terminar con las fórmulas, ahora te voy a decir dos fórmulas que utiliza el movimiento rectilíneo uniforme, que es un caso especial del uniformemente variado, porque en este caso la aceleración es cero y la velocidad es constante. Y tiene sentido porque para que la velocidad se pueda mantener constante en el tiempo, es decir, que no acelere o no desacelere, sino que sea siempre la misma velocidad, para que la velocidad siempre sea constante, la aceleración tiene que ser cero, no tiene que existir aceleración. Entonces, de las fórmulas que dedujimos antes, cuando tú, por ejemplo, en esta, que es la de la velocidad, tenemos la aceleración cero, significa que al multiplicar cero por esto, este término desaparece y te queda que la velocidad final, o la velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, siempre va a ser la misma. Entonces te queda esto así. Y después, por ejemplo, acá, en esta que vimos también, como estas son iguales, entonces si yo sumo esta es como decir 2b. Se me anula con un medio de aquí y me queda b por t. ¿Ok? Me queda esto. Ahora, si yo pongo que la distancia inicial es 0, queda la fórmula que te explicaron o te mostraron, mejor dicho, el profesor de x igual a velocidad por tiempo. Lo mismo en esta, que está acá, si haces que la aceleración sea 0, te va a quedar b2 al cuadrado igual a b sub 0 al cuadrado. Le sacás la raíz cuadrada y te queda que son iguales, como en este caso. De esta otra también, la aceleración es 0, te anula todo este término y te queda b sub 0 por t. Pero como habíamos dicho que b sub 0 era igual que b, entonces te queda b por t. Al final son dos ecuaciones nada más. El desplazamiento, que depende de la velocidad por el tiempo, total, la velocidad es constante, y que la velocidad es igual a b sub 0. ¿Ok? Muy bien, hasta acá voy a dejar la deducción de fórmulas. Si te gustó, dame un like, suscríbete y bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Ya no vamos a olvidar de esta parte tan matemática y simplemente vamos a estar utilizando estas ecuaciones, pero lamentablemente sí vas a tener que usar la lógica para poder saber qué fórmula usar, ¿ok? Así que hasta luego, amigos. En el próximo video comenzamos con los ejercicios.